Vamos a hablar de las pérdidas y los duelos que, sobre todo en diciembre, tienden a remover ahí nuestro corazón, como que a tomar el control de nuestra vida, como que empezar a cuestionarnos lo que pasó. Algunos han terminado relaciones hace poco. Algunos están en duelos laborales, en duelos por amistades, en duelos propios personales, en duelos porque realmente no, porque una persona se fue de este mundo terrenal, un familiar, una persona que amábamos, se fue de este mundo y la silla quedó vacía. Y cuando digo pérdidas, no solo hablo vuelvo y lo digo, de alguien que ya falleció, que ya se fue. Hablo de todo eso que uno tuvo que soltar este año, aunque no quisiera. Porque por lo general los duelos a veces vienen no queriendo, o tomando decisiones fuertes y diciendo, tomo esta determinación, tomo esta decisión, pero no es que yo quiera tomarla, sino que ya me cansé, estoy agotado, estoy cansado y tomo esta decisión. Y en el lapso del año nos encontramos con relaciones que cambiaron, con amistades que de pronto se fueron enfriando en el camino, con amistades que nos traicionaron, con amistades que nos dieron la espalda. Un día nos dijeron, ya no quiero ser amigo tuyo, ya no quiero continuar con esto, con trabajos que dejamos, por alguna X o Y razón. De pronto sufríamos acoso, humillaciones, de pronto no era algo muy bien remunerado, de pronto ya no estaba alineado con lo que nosotros queríamos, con oportunidades de pronto que tuvimos en algún momento y que no volvieron, que se fueron, que no volvieron, con lugares donde dejaste de encajar. Hay lugares donde uno ya como que dejó de encajar con el tiempo y uno se fue dando cuenta, y eso también produce un duelo ahí en nuestro corazón. O con personas que ya no son lo que antes eran para ti, como que se fueron transformando las cosas, se fueron acomodando las cosas y ya no ocupan ese lugar que antes ocupaba. Entonces, hablo de esos duelos que no hemos procesado, que tal vez no hemos podido procesar, de pronto por una vida ocupada. Hablábamos que días en el tema del agotamiento, y es que estaba tan ocupada apagando otros incendios, apagando emergencias de la vida, que no tuve tiempo para procesar. No tuve tiempo para mí, no tuve tiempo para procesar mis emociones, para procesar mis duelos. No tenía tiempo para esas cosas. Entonces las dejé pasar mientras que me encargaba de otras que eran prioritarias, que eran importantes, que eran para resolver ya, ahora. Y así se me pasó la vida. Y diciembre, también lo hemos hablado mucho, pero pues la serie es para eso. Pero diciembre tiene un efecto raro en el que uno se siente un momentico y respira, y sin darse cuenta empiezan a aparecer en nuestra mente todas esas cosas que de pronto creíamos superadas y que en realidad no, que ahí están, que ahí continúan, que ahí siguen, y no se da cuenta de eso. Entonces empezamos a mirar que van a haber sillas en Navidad, que van a haber sillas el 24, el 25, bueno, cuando celebren allá, que van a estar vacías, que van a haber sillas que ya no van a ocupar un lugar, que hay que quitar una silla de la mesa, que van a haber mensajes que ya no van a llegar, que de pronto esperábamos ahí cada Navidad, cada día emocional, y esperábamos ese mensaje y ya no va a estar, que ya no van a haber esos abrazos, que ya no vamos a tener ese momento de tener ese abrazo. Y por lo general cuando llegan esos momentos y alguien falta, ya sea un duelo por alguien que se fue, vuelvo y repito, por alguien que se fue de este mundo terrenal, o por una persona con la que acabó una amistad, con la que acabó una relación, tú como que estás dándole ahí el abrazo a todo el mundo y al final llega ese pensamiento, ¿no? Faltó uno. Por lo general abrazaba a tal persona, por lo general llamaba a tal persona y ya no está. Una persona con la que ya no hablaste más, con la que dejaste de hablar con el paso del tiempo, que de pronto fueron pasando cosas y ya no se alineaba contigo y dejaron de hablar, dejaron de enviarse mensajes y ya no hablaste más con esa persona. O esos planes que se dañaron, esas expectativas que de pronto iniciaste con mucho ánimo, como que iniciaste ahí muchas cosas, muchos planes, muchos proyectos, muchos propósitos, y la vida en algún momento te dijo, no, eso no es para ti, o eso no se va a dar, o sucedieron cosas. Hace unos días, creo que antier, miraba una situación que me pareció muy difícil acá en la ciudad, y como que se quemó como un negocio de una persona, no supe cómo, pero miré el video de este hombre gritando y desesperado por su negocio, y en los comentarios decían, lo peor es que los bomberos están tratando de apagar ese incendio, y lo que quedó bueno se va a dañar con el agua con el que los bomberos están apagando ese lugar. Y me pareció terrible, porque ¿cuánto duras tú tratando de mantener un negocio que es difícil, que es duro? He visto a mi papi con su negocio y es duro mantener algo, es duro mantener un negocio, es duro no tener ventas. Lo he podido ver también con mi emprendimiento, y es difícil eso. Y miraba a este hombre cómo gritaba y yo decía, preciso para estas fechas. Me pareció muy difícil. Entonces, es como eso que tú formaste y que tú te levantaste hoy y tú no sabías que eso iba a pasar. Y a las 2 de la tarde
De repente hubo un incendio y todo lo que tenías lo perdiste. Perdiste todo. Perdiste tu inversión, perdiste absolutamente todo. Y aunque las personas nos quieran, nadie va a venir a ayudarnos o a levantar eso. Le toca a ese señor limpiarse las lágrimas y volver a empezar. No hay otra opción. Entonces es muy difícil, la verdad, cuando tienes ese plan y de repente ese daño. Esos futuros que de pronto tú imaginaste, dijo alguien por ahí, o lo hemos visto estos días sobre todo, yo tenía planes de casarme, yo iba a hacer esto y ya no va a pasar. Entonces los duelos también están por aquellas cosas que imaginamos y que ya no existen, que dejaron de existir, que dejaron de salir a flote, que se acabaron, y uno llega a un punto en el que uno no sabe cómo manejar esto, cómo manejo esto, porque nadie nos enseña a despedirnos de aquello que todavía nos duele. Nadie nos enseña eso. ¿Cómo me despido de aquello que todavía me duele? ¿Cómo me despido de aquello que todavía quiero? ¿Cómo me despido de aquello que todavía no acepto? ¿Cómo me despido de aquello que yo sé que me está doliendo, pero que no quiero soltar, que no quiero dejar? Y a veces creemos que el duelo es solo llorar, pero no. Y miren, yo les pido ahí que preparen su corazón hoy, porque sé que es difícil, va mucho más allá de eso. Y yo siempre les he dicho, y lo que pasa con los duelos es que ellos no son lineales, no tienen un punto de inicio y un punto final. Hay duelos que van en subida y en bajada y que a veces no terminan. Sobre todo, pues bueno, los duelos de cuando una persona realmente se va de este mundo terrenal. Pueden haber pasado 5 años y tú puedes recordar a esa persona y hay algo acá en tu corazón que te hace sentir tristeza, que te hace sentir dolor, que te hace volver a suspirar. Y eso es volver a retomar ese proceso del duelo. Y no está mal, los duelos son así. No es algo que se termine en algún punto de la vida. Uno sigue teniendo sus recuerdos ahí en su corazón. Ahora sucede diferente cuando es una persona con la que uno termina una relación. Sí puede tener un punto de cierre, pero hay que darle espacio a procesar eso. Porque cuando simplemente dices, ay ya, supéralo, tu corazón se va a quedar con esto acá, tu corazón lo va a consumir acá, y tu corazón y tu cuerpo, tú no engañas a tu cuerpo, ya lo hemos hablado. El cuerpo no se engaña, y el cuerpo tarde que temprano empieza a hablar, empieza a mostrar todas esas cosas que has guardado ahí, porque las personas de pronto nos dicen, ya, supéralo y déjalo. El duelo es reconocer que algo cambió y que tú también cambiaste. El duelo es eso, que ayer estaba bien, que ayer de pronto estuve más tranquila y hoy amanecí extrañando. Eso es el duelo. Y que de pronto en unas horas ya diga, bueno, voy a respirar y se me pase. Y que de pronto pase así 3 días y otra vez vuelva a tener esas emociones y esos sentimientos. Eso pasa con el duelo. Entonces iniciamos reconociendo que hay algo que cambió y que tú también cambiaste con eso que cambió. Que aunque no lo hayas elegido, aunque no lo hayas pedido, hay algo que te está llevando a cambiar una situación, y es aceptar que hay una parte tuya que tuvo que morir para que otra pudiera continuar. Hay una parte de nosotros que tuvo que morir para que la otra pudiera avanzar. Y pasa mucho en las relaciones de amistades y de noviazgos. Tú tienes que morir a eso. Y gracias, mi Mari. Tienes que morir a eso y volver a seguir, nacer a algo nuevo y volver a seguir. Mi Mari, Dios te bendiga, gracias. Entonces el duelo es mirar de frente lo que ya no está. Lo que ya no está, pero sabes que lo que todavía te hace falta. Lo que tú sabes que te hace falta. Que te hace falta. Cuando tú dices ahí no puedo, es eso. Es reconocer que eso ya no está, pero que te duele porque te hace falta, es como cuando una parte de nuestro corazón fue arrancada, y lo hablábamos el día en el que mencionamos el tema de la identidad. El problema con el tema de no formar una identidad real en Cristo es que vienen situaciones a nuestras vidas, las hacemos parte de nuestra identidad, y cuando se va, cuando se nos es quitado, cuando algo pasa, es como que sentimos que una parte de nosotros también fue arrancada y quedó un vacío ahí, y ahora no sabemos cómo llenarlo porque eso era parte de nuestra identidad, eso era parte de nuestra vida. Entonces ahí se pone más difícil la cosa, se pone más difícil la situación. Es mucho más complicado. Y por eso es que lo que el Señor viene primero a moldear en nuestra vida es nuestra identidad. Porque fue lo que perdiste. Lo que perdiste no fue la situación. Lo que perdiste no fue ese hombre, no fue esa mujer, no fue ese trabajo, no fue ese proyecto. Perdiste una parte de ti. Una parte de ti que no tenías bien formada y que permitiste que te arrebatara. Que permitiste que se fuera. Con algo que ya no va a permanecer y a pertenecer a tu vida. Mira, y en esta época que hay mucha luz, que hay tanta música, que hay tanto ruido, que hay tanta gente reunida, que hay tantas cosas ahí, también nos empieza a mostrar lo que nos falta.
Por lo general uno, bueno, por lo menos acá en Colombia, uno sale a la calle y eso hay música ya de diciembre por todo lado, un montón de luces en los lugares a los que uno sale, están ahí todas las luces exhibidas para que uno compre, y hay mucho ruido, y hay mucha gente, y se ve como que más personas por ahí, se ve mucha más gente de la que se ve normalmente, y todo eso como que empieza ahí a saturar, y en todo eso tú también empiezas a mirar lo que falta. Entonces uno empieza a decir, bueno, yo también quisiera hacer esto, yo también quisiera salir, yo también quisiera empezar a comprar un montón de cosas, y uno empieza a mirar lo que le falta y no lo que tiene. Y eso pasa, y es completamente normal. Empezar a mirar de pronto lo que no tenemos, lo que nos hubiera gustado que fuera diferente. Y a veces, bueno, los que están ahí en esos duelos por pareja miran a las parejas por allá reunidas y empezamos a imaginar qué hubiera pasado si hubiéramos hecho las cosas de forma diferente. Y esos vacíos merecen ser escuchados, porque lo que hacemos es ignorar las cosas. Ignorar la situación, ignoremos, hagamos de cuenta que nada ha pasado, cuando todo eso merece ser escuchado. Y al ocasionar que las cosas no se escuchen, no decirlas, creamos ese tumulto de emociones acá, hasta que un día dijimos el día del agotamiento. La silla ya no aguanta un suéter más. Así es. Entonces, miren, cuando hablamos de duelo, mucha gente piensa únicamente en el tema de alguien que se va de acá, pero el duelo es muchísimo más amplio. El duelo es ese proceso emocional que empieza cuando algo que era parte de tu vida ya no está. Algo que era parte ahí. El duelo aparece cuando pierdes algo que es importante para ti. Incluso si te hiciste el fuerte, si te hiciste la fuerte. Incluso si seguiste funcionando como si nada. Incluso si la gente no hubiera notado lo que pasó. Hay personas que dicen, no, es que pareciera que le hubiera dado igual. Pareciera que no le pasara nada. Pareciera que no tuviera emociones. Y a veces esas personas son las que más acumulan y acumulan las cosas ahí. Y no sé cuál es la situación. Si tuviste una relación que terminó y te quedaste ahí con preguntas, con silencios, con un montón de cosas que nunca se aclararon, que nunca se dijeron, que no entendiste por qué. Cuando una amistad cambió, cuando ya no encajas como antes, cuando ya no se alinea ese propósito, cuando ya sientes que tu amiga o tu amigo está jugando para otro lado, tu amiga o tu amigo está haciendo cosas y tú no te estás dando cuenta de lo que está sucediendo, cuando tú sientes que eso ya no está funcionando, cuando alguien que te acompañaba de repente se fue, no porque muriera, sino porque tomaron caminos diferentes. Se partió en un momento eso de ir así y se partió y tomaron caminos diferentes. Cuando perdiste un trabajo que te daba estabilidad, un trabajo que te daba tranquilidad, un trabajo en el que tú sentías que estabas completamente bien y de repente un día te dicen ya no más. Decíamos ayer, antier, hemos decidido prescindir de tus servicios. O cuando tú renunciaste a un sueño que venías cargando desde hace años. Eso también es un duelo. O incluso, ¿sabes qué? Cuando sigues en ese mismo lugar, pero ya no sientes lo mismo. Cuando sigues ahí y no sabes qué decisión tomar. Cuando sigues ahí y preguntas ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Cuál será la mejor decisión? Eso también es un duelo. El seguir en ese mismo lugar, sabiendo que hay algo que te está afectando. Es porque hay algo que te está afectando ahí, que te está afectando tu corazón. Y eso es el duelo que casi nadie nombra. El duelo emocional, el duelo por lo que no se ve, el duelo por lo que todavía no sabes cómo soltar. Nadie habla de eso, de no saber cómo soltar algo, de no saber cómo decirle adiós, de no saber cómo renunciar a eso. Y las personas a veces a nuestro alrededor nos dicen, pero ya, ¿qué haces ahí? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de este lugar? ¿Cómo suelto algo que no quiero soltar? Y lo que pasa con el duelo es que es un proceso, no es una emoción en específico. Es un proceso. Es un conjunto de reacciones ahí. Mira, que tu mente, tu cuerpo y tu corazón tienen frente a un cambio o una pérdida. Y todo está conectado. Y ya lo hemos hablado. Ya hemos hablado de la conexión mente, cuerpo y corazón. Todos ellos tres están ahí conectados. Y todos ellos tres tienen un cambio frente a esa situación, frente a ese duelo. Y algunas personas se enojan. Algunas personas quedan frías. Algunas personas lloran. Otras personas se aíslan. Dios te bendiga, Blanquita. Emma, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Otras personas siguen como si nada, pero por dentro están sosteniendo, es como si estuvieran sosteniendo las paredes. Quietica ahí. Una pared que se va a caer. Quieta y no te caigas, por favor. Hay que seguir funcionando. No te muevas de ahí. Y no la puedes soltar ni un segundo porque esa pared se te viene encima y tú te aferras a ella. Te aferras ahí. Porque si la sueltas, todo el mundo se va a dar cuenta de tu situación. Todo el mundo se va a dar cuenta de lo que está pasando. Y es duro, es difícil esas cosas. ¿Sabes qué? Es que no existe una forma correcta del duelo. No hay una forma correcta de duelo. No existe esa manera estratégica y estipulada para el duelo. Todo
es un proceso que vivimos diferente de acuerdo a nuestra forma, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestras situaciones, de acuerdo a la forma en la que nos enfrentamos. Todo es diferente. Lo que sí existe es tu forma, la forma en la que lo haces, tu historia, tu carácter, tu corazón, cómo has aprendido a sobrevivir. ¿Cómo has aprendido a sobrevivir? ¿Cómo lo has hecho? Eso sí existe. ¿De qué manera enfrentas las cosas? Y a veces ni siquiera, mira, hay personas que ni siquiera se dan cuenta que están en duelo. A veces también existe el duelo por un diagnóstico. Estabas tú bien y de repente la vida te cambió. Y existe ese duelo por el diagnóstico. Aceptar eso, morir a lo que yo era, morir a la persona que creía que estaba bien, morir a la persona que creía que tenía una buena salud y empezar a aceptar a la persona que viene con un diagnóstico encima, a la persona que tiene que enfrentar una nueva situación, a la persona que tiene que enfrentar un nuevo tratamiento, unas nuevas cosas en la que la persona que tiene que ir y buscar por un lado y por el otro, empezar a llamar doctores, empezar a hacerse tratamientos, estar de un lado al otro, un examen, ir de una ciudad a otra. Eso es un nuevo duelo. De aquellos que tienen que enfrentar esos diagnósticos. Esas situaciones que vinieron y golpearon ahí en la vida. Pero a veces estamos tan ocupados en eso, tan ocupados buscando y llamando, buscando una cita. Oh, listo, clever. Buscando un nuevo trabajo, tan ocupados buscando una manera de salir de esa situación. Que se nos olvide, que no entendemos que estamos en un proceso de duelo. Solo sientes ahí algo rarito, algo que pesa, algo que pareciera que no avanzara. Te da insomnio. Nos da insomnio, nos da nostalgia, nos da rabia, nos da ansiedad, nos da fastidio. O simplemente estamos en silencio. Todos lo vivimos de forma distinta. Todos vivimos eso de forma distinta. Lo que pasa es que a veces llega diciembre y te activa las cosas. Te activa las situaciones. Te activa las emociones. Como que durante toda la vida estás en modo automático y bueno, no importa. Pero es como si diciembre llegara y la piel se hiciera un poquito más débil, más sensible. Como si las emociones estuvieran un poquito más ahí a flote. Porque diciembre por lo general confronta. Por lo general diciembre confronta. Te pone frente a frente con la realidad del año. De las cosas que pasaron. De las cosas que cambiaron en ti. De que ya no estás donde estabas. Gracias. De que ya no eres la misma. De que ya no eres el mismo. De que hay vacíos de pronto que no se llenaron ahí. Significa que estamos procesando algo que sí nos importa, que sí importa. Porque es que somos seres humanos, que sentimos, importan las cosas que vivimos, sí importa lo que pasó, sí importa esa relación que se acabó, sí importa ese diagnóstico, sí importa cómo me sentí, sí importa que perdí un trabajo, sí importa que se fue al piso un negocio, sí importa. Si es que sentimos, si es que somos de carne y hueso, importan todas esas cosas. Y si no te doliera, no habría duelo. Si no te doliera, no serías humano. El duelo aparece porque hubo amor. El duelo aparece porque hubo apego. Porque hubo expectativa. Porque hubo inversión emocional. O tú no le inviertes emocionalmente a un negocio. No le inviertes emocionalmente a una relación. No le inviertes emocionalmente a un trabajo. No le inviertes emocionalmente a una amistad. No le inviertes emocionalmente a tu vida. Es una inversión que tú hiciste. Ganaste. Son esas ganas de algo para que algo funcione. Y eso pasa. Eso empieza a pasar. Que empezamos a sentir que hubo algo que se acabó. Gracias. Que hubo algo que terminó. Y vamos a hacer un poquito el ejercicio que hicimos el día de ayer para entender en qué tipo de duelo estamos. Porque diciembre no solamente viene y nos recuerda lo que perdiste. No solo nos recuerda eso. También nos muestra cómo fue que lo perdimos. ¿Cómo fue que lo hicimos? ¿Cómo fue que pasó? Entonces, por eso nos preguntamos ahí, o tenemos esa manía de querer volver atrás, de no decir esas palabras, de hacerlo diferente. Y nos damos cuenta o caemos en la realidad de no sé cómo devolverme. No sé cómo volver allá. Con esos duelos. Con el duelo de alguien que se fue y que ya no vamos a ver. Isabel, buenos días, Dios te bendiga. Entonces, tenemos el primero, que es el duelo de las personas que ya no están en nuestra vida sin que se hayan ido de este mundo terrenal. Sin que se hayan ido del mundo terrenal. Entonces ese es uno de los duelos que más duele. Porque no hay un funeral, porque no hay una despedida, porque la mayoría de veces no hay un cierre. Y Dios te bendiga. Simplemente un día esa persona deja de estar. Un día esa persona se fue. Deja de estar. Y dejó de escribir,
Dejamos de escribir esos mensajes diarios, el buenos días, el cómo estás, el cómo te fue hoy, el cómo va tu día, el cómo te sientes. Ya no habían llamadas, ya no habían videollamadas, ya no habían encuentros, ya no había nada de eso. Y tienes que separarte y tienes que decirle adiós a todo eso. Tienes que decirle adiós al mirar el celular y tener la expectativa de que va a haber un mensaje de esa persona. Y se siente completamente horrible. Gracias, Dios te bendiga. Porque esa persona ya dejó de buscarte y tú sabes que también tienes que dejar de buscar. Ya dejaron de cuidarte como antes te cuidaban. Ya no existe eso. Y diciembre te lo recuerda, sobre todo porque ves familias reunidas, relaciones reunidas, parejas compartiendo, amigos celebrando y tú dices, ¿qué pasaría si esa persona estuviera hoy acá conmigo? ¿Qué pasaría si hubiéramos hecho las cosas diferentes? Hubiera querido que estuviera acá. Hubiera querido que no me hubiera hecho eso que me hizo. Hubiera querido que eso no se diera. Porque diciembre tiene esa capacidad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ese duelo pesa. Porque lo que estamos viviendo en el momento no es con la ausencia de alguien que todavía está vivo, pero que ya no está contigo. Eso es durísimo. Eso es totalmente durísimo. O ese duelo por las rupturas que no se procesan. No es algo que se procese en 2 semanas. No es algo que tú digas, sí, ya entendí, ya lo acepté. Él no era para mí, ella no era para mí. Lo que pasa es que el cuerpo va más lento que la razón. Va mucho más lento. La razón te dice ya. Entiéndelo, supéralo. Ya se acabó. Y llora, Andrea. Eso te dice la razón. Pero tu cuerpo siente una presión acá en el pecho. Sudan las manos, suda el cuerpo. Sientes acá insaciablemente. Tus pensamientos no te dejan. Sientes ansiedad, sientes desesperación. Porque el cuerpo no se deja engañar. Entonces él muestra cómo te sientes realmente. Esos comportamientos que tienes a causa de la ansiedad y que en estos momentos de duelo como que se intensifican aún más. Se intensifican aún más a causa de esa situación. Gracias. Y eso duele. Y en diciembre precisamente se activa todo. Las fechas, los recuerdos, los planes que se hicieron y que no se cumplieron, las cosas que pensaron construir y que no se construyeron, todos esos anhelos que tú tenías ahí en tu corazón y que no se dieron, todo eso empieza ahí a tocarte, a tocar ahí tu corazón y te empieza a doler absolutamente todo. Las traiciones, exactamente, que cambian nuestro corazón completamente, que dejan un vacío. Y hay una parte de nuestro corazón que trata de ajustarse a ese vacío que dejó esa relación, a ese vacío que dejó esa persona, a ese vacío que dejó ese sueño, a ese vacío que dejó esa situación, que dejó ese familiar, que dejó la familia a veces. Hay personas en este año que dijeron ahí, tengo que poner un alto con mi familia, tengo que alejarme, tengo que soltar. Esos también son esos duelos que duelen aún más. Esos duelos por amistades que cambiaron. Y esos duelos también duelen. Y yo les he abierto mi corazón y les he dicho. Y a veces hay personas que dicen, bueno, pero ¿quién sufre por el duelo de una amistad? Sí duele el duelo de una amistad. Sí duele la traición. Sí duelen años invertidos. Y que de un momento a otro todo se haya partido por celos, por rabia, por resentimiento, por envidia. Eso también duele. Eso también duele. Y ese duelo de las amistades, miren, es muy invisible. Porque las personas dicen eso, ¿quién sufre por un duelo de una amistad? ¿Quién sufre por esos duelos? Y por eso es que se hacen tan invisibles, porque nadie se atreve a decir, oiga, si yo perdí una amiga de tantos años, un amigo de tantos años, me hizo tal cosa, o juntos nos hicimos daño, llegó un punto en el que nos dejamos llevar y se acabó todo eso. Iniciamos un negocio juntos y me traicionó, o empezaron a haber desacuerdos. Un trabajo juntos, y eso causó eso. Y las personas dicen, pero ya, supéralo ya. Y nadie te pregunta. Nadie te pregunta. Bien, a mí nadie me ha preguntado que cómo seguí con mi amiga con la que ya nunca me hablé. y personas que sabían que eran parte de la vida, pero que se fueron, y las personas hablando en su corazón y dicen, los amigos no existen. Y ya. Y lo que pasa es que endurecemos nuestro corazón. Y también leí por ahí, y por eso es mejor no enamorarse. Eso se llama no procesar un duelo. Y endurecer tu corazón. Endurecer nuestro corazón.
para creer que ya nunca más podemos hacer, que ya nunca más podemos amar, que ya nunca más vamos a poder tener un buen amigo o una buena amiga. Endurecer nuestro corazón por un duelo que no procesamos. Y cuando tú endureces tu corazón, mira, tú eres el que te haces daño. Tú eres el que te haces daño y resultas haciéndole daño a más personas a causa de ese duelo que no procesaste. Y en el caso de las amistades, la gente piensa que las amistades vienen y se reemplazan, pero no. Hay amistades que vivieron etapas completas de tu vida, completas ahí de tu vida, que te construyeron, que te acompañaron, que te sostuvieron. Y cuando esas conexiones cambian, cuando ya no hablas con esa persona, cuando ya no hablan igual, cuando ya no se entienden, cuando ya ves que hay algo que ya no está alineado ahí, que hay algo que ya no cuadra, que hay algo que ya no funciona y te vas alejando, y eso también duele. Eso también duele. Así es, el mejor amigo siempre va a ser Dios y siempre les he dicho, hagan su mejor amigo el Espíritu Santo. Pero también la Biblia nos dice que el que haya un amigo, haya un tesoro, que lo guarde ahí. Y diciembre te saca estas cosas porque ves compartiendo amigos. Y uno decía, yo también tenía alguien con quien vivía estas fechas así. Inicialmente, cuando yo perdí esa amistad de la que yo les he hablado, recuerdo que nos contábamos todo y en situaciones así que me empezaron a pasar en la vida. Después de todo eso que me pasó, yo tenía momentos donde iba al chat de esa persona y quería escribirle todo lo que me estaba pasando. Porque es una persona que también es psicóloga y teníamos conversaciones, nosotros decíamos, muy profundas. Íbamos más allá, veíamos más allá, tratábamos de entender el más allá de lo que estaba pasando, y me quedé sin tener una persona con quien tener esas conversaciones porque no tenía, de pronto sí tengo más amigas psicólogas, pero no una con la que yo pudiera ir y hablar todo lo que hablábamos con él. Entonces esos duelos también se sienten. Guille, tienes que sanar tu corazón, Guillermo. Entonces ese dolor también es válido. Ese dolor también es válido. Y el duelo también viene, ¿sabes por qué? Por oportunidades que dejaste ir. Y ahí se involucra un poco la culpa de la que hablábamos ayer. Y esos también son duelos que casi nadie como que reconoce en la vida, pero que pesan mucho. Por esos proyectos que de pronto tú no terminaste en la vida, que iniciaste y no terminaste. Por ese estudio que aplazaste. Por ese trabajo que rechazaste. Por ese curso al que no te inscribiste. Por el querer hacer algo diferente y a la final no te animaste. Por ese viaje que no hiciste, por ese sueño que dejaste quieto, por cansancio o por cuidar a otros. Por cuidar a otros. Y llega diciembre y te preguntas, ¿qué hubiera pasado? Sí. ¿Qué hubiera pasado? Y eso también es duelo. Duelo por lo que pudo ser y no fue. Y este tipo de duelo, o en este duelo también es aceptar, en los duelos en general también es aceptar que en el año hubo partes de ti que se apagaron y te transformaron. Y ahora no sabes muy bien ni quién eres, ni a dónde vas. Y llegamos a esos momentos, ¿no? En el que yo no sé quién soy, no sé para dónde voy, no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que pasa, no sé nada. No sé quién soy. Yo no sé quién soy en este momento. Y ese duelo es muy duro. Enfrentarte a esa realidad es duro. Enfrentarte a esos procesos es completamente duro. Enfrentarte a eso que te apagó, gracias, es muy duro. Y ahora no sabes bien qué eres, ahora no sabes bien hacia dónde vas. Y mira, eso también es un duelo. El renunciar de pronto a lo que tú pensabas que tú eras y ahora no saber qué eres y ahora no saber qué va a pasar, también es un tipo de duelo. O hay otro, ¿sabes cuál? El duelo anticipado. Exactamente lo que tú dices ahí. Sentirme perdido, pero ocultarlo, porque nos enseñaron a eso. Gracias, Lidia. Nos enseñaron a eso. Miren, hay otro tipo de duelo y es el duelo anticipado, y este es cuando no has perdido algo oficialmente. Tú ahí todavía no lo has perdido, pero ya sientes venir eso. Preguntó a alguien ahí al principio, ¿qué hago? ¿Qué hago con una infidelidad? ¿Qué hago con esta relación? ¿Qué decisión tomo? Hay personas que vienen y preguntan, ¿lo suelto o continúo? Dime qué hace. A veces quisiéramos eso, ¿no? Que otra persona tomara la decisión que uno ya sabe que debe tomar, pero que uno siente que no puede hacerlo. Y ese es un tipo de duelo anticipado, porque tú ya sientes esa pérdida, tú ya sientes que eso, mira, ya está a punto de llegar. Esa relación que tú ya ni se hablan, ni se comunican, ya no hay nada, ya no hay ni ganas de pelear, y tú ya sabes que eso está a un pelo de perderlo. Esa relación que se está apagando
ese ciclo que se está cerrando, ese momento en el que, por ejemplo, yo estaba ahí en el trabajo y ya sabía, me quedan tantos días acá, me quedan tantos días, me quedan tantos momentos, porque tú ya sabes que ese ciclo se está cerrando, que eso ya no está siendo parte de ti, ese cambio que tú ya sabes que va a pasar y te da miedo, eso que tú ya sabes que tienes que hacer, que tú ya sabes que te toca renunciar, que tú ya sabes que tienes que acabar con eso, que tú ya sabes que eso no puede continuar y tú lo haces. Tú ya sabes que va a llegar un momento en el que tienes que levantarte y decir, ya no más. Y ese dolor previo también desgasta. Eso también, dolor previo también desgasta. Y con todo lo emocional que trae, con toda la carga emocional, hace que se intensifique aún más. Y que uno sufra más y más y más y más. Y luego el otro, el duelo por una persona que sí se fue, que sí falleció, cuando sí hubo esa pérdida física. Y ese es el duelo más obvio que todo el mundo conoce, que es profundo. El duelo de la silla vacía. El duelo de la silla que ya nadie va a ocupar. Porque aunque todas las sillas estén ocupadas y quites ese espacio de esa persona que se sentaba ahí, igual hay una silla vacía. La foto que tiene un significado de alguien que estaba y que ya no está. Los recuerdos que se sienten distintos. A mí se va a acordar a mi abuelita. Esos recuerdos que ya son distintos. Esos dolores que a veces no entienden que la vida siguió, que la vida continuó, que ya la abuela no está, ya no está la mamá, ya no está el papá. Dijo alguien ahorita ahí, mi hijo, mi bebé se fue, mi hermana hace 10 meses. Esos son los duelos de los que yo les hablaba ahorita, los duelos que nunca terminan, que pueden pasar 5 años, 4, 3 años, pero siempre llega una fecha especial, su cumpleaños, Navidad, fin de año, pero tú siempre sigues teniendo ese recuerdo, siempre sigues teniendo ese recuerdo de esa persona que se fue. Y claro que desde el cristianismo hablamos de que es necesario eso y de que se va y de que al final a quien hay que prestarle atención es a Dios y poner ahí toda nuestra mirada. Pero yo sí siempre he pensado que igual uno es un ser humano que compartió con esa persona, que vivió esos momentos ahí y que ya no está y que se vive ese tipo de duelo. Y el corazón muchas veces no entiende que todavía se fue, que ya no está. Y no tienes que estar llorando para estar en duelo. Exactamente, la Navidad es más triste. Los momentos de unidad son más tristes a causa de esto. Nico, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y a veces solo sientes un vacío y raro, como si estuvieras como que desacomodado por dentro. Y es duro. Y vuelvo y lo digo, puede que pasen años, pero tú sigues teniendo ese recuerdo. Con el tiempo se vuelve ese recuerdo de amor, ese recuerdo de fraternidad, ese recuerdo de wow, ella hacía esto, hacíamos esto. Y deja de doler un poquitico menos. Pero seguimos ahí con ese recuerdo. Y el duelo también se siente en el cuerpo, se siente en la mente y se siente en el corazón. Mira, hay algo que casi nadie nos explica y es que el duelo no solamente es una sensación de tristeza. El duelo no es solamente esa sensación de tristeza. El duelo viene y se mete en todo. El duelo se mete en tu energía, el duelo se mete en tu concentración, el duelo se mete en tu sueño, el duelo se mete en tus ganas, el duelo se mete en tu humor, se mete en tus relaciones, se mete en todo tu cuerpo entero. Así es el duelo. Ayer hablábamos de una culpa dramática, de una culpa que permanece en todo lado, que va de lado a lado. Pero el duelo interfiere. El duelo sí interfiere ahí. Por eso hay personas que dicen ahí, no sé qué me pasa, estoy raro, este no soy yo, estoy cansado y no he hecho nada. Estar cansado sin haber hecho nada. Hay personas que se aíslan, hay personas que les da nostalgia y no entienden por qué. Y así se siente ese tipo de duelo. Y mira, en el cuerpo, muchas veces el cuerpo es ese primero en avisar que hay algo que todavía no está procesado. Lo que pasa es que uno tiende a silenciar el cuerpo. Pero el cuerpo es el primero, uno de los primeros que te avisa. Cuando te sientes cansado o te sientes cansada porque no, y sientes, aunque hayas dormido bien. Aunque tú dormiste bien y te levantas y estás cansado y cansada. Y tú no entiendes por qué. Cuando sientes acá una pesadez en el pecho. Cuando se te intensifica el dolor de estómago. No sé si lo saben, ya lo hemos dicho por acá. Pero el estómago es nuestro segundo cerebro. Y se le llama segundo cerebro porque es donde habita la calma. Es el que estabiliza la calma de nuestro cuerpo. Y por eso se siente ahí. Donde te hacen falta aire en momentos específicos. Cuando te empieza a temblar la mano o la voz cuando hablas de algún tema que te cuesta. Cuando te cuesta levantarte o te da sueño a las deshoras. Y a veces uno dice, ¿y por qué? Pero te empieza a dar sueño a deshoras ahí y tú no entiendes qué pasa. Más bien que no has procesado. O te da lo contrario, insomnio. Vueltas y vueltas en la cama. Anoche alguien escribía, estábamos conectados ahí esta tarde y ella dijo, no, aquí ya es la 1 de la mañana. Y yo, ¿qué haces conectada a esta hora? Es que me da insomnio.
y nos da insomnio y empezamos a buscar en qué distraer nuestra mente, en qué distraer nuestras cosas. El cuerpo guarda memoria, guarda memorias ahí. Aunque tú digas que eso ya pasó, tu cuerpo no siempre está de acuerdo. Aunque tú digas que eso ya está superado, tu cuerpo te dice, no seas mentiroso, no seas mentirosa. Y la mente por lo general empieza a entrar en un estado de análisis, de preguntas, de confusión o de hiperactividad. Así es la mente. La mente empieza a pensar, en lo que pasó una y otra vez. Y ella es poderosísima en eso. Imaginas escenarios que ya no existen. Y es que nuestra mente es terrible. Nuestra mente empieza a hacernos imaginar escenarios que ya no existen, que ya no vas. Nos imaginamos historias de lo que pudo haber pasado, de la forma en la que lo pudiste haber hecho diferente. Y te empiezas a imaginar, de hecho, historias o imágenes ahí del futuro. Te empiezas a preguntar qué pudiste haber hecho para que eso no fuera así. Te empiezas a distraer fácil. Empiezas a abrumar tu mente con un montón de pensamientos solamente de esa circunstancia de la que viviste, y te empiezas a olvidar de las cosas funcionales de la vida. Entonces piensas que la memoria te está afectando, pero en realidad es que tienes toda tu energía puesta sobre lo que ya sucedió. Te cuesta concentrarte. Te sientas y dices, voy a hacer esto, o esto sí lo voy a escuchar, y te cuesta. Tienes momentos donde tu mente queda en blanco, como si se desconectara completamente, y donde tu cerebro empieza a tratar de organizar ahí las historias, y por más de que trata, no puede. El duelo hace que la gente quiera buscar un sentido, una explicación, una lógica. El problema es que a veces no la hay. El problema es que a veces no existen esas explicaciones. Y ahí es donde más calma, donde más te cansa el corazón. Y en las emociones ni se digan, miren, en las emociones es donde más se siente para mí, una montaña rusa. Las emociones son como esa montaña rusa, porque un día estás bien y al otro día te pega duro. Dijo Natis por ahí, hoy esta mañana amanecí extrañando. Pega más duro la vida. De la nada te da nostalgia. De la nada te molestan los momentos felices. De la nada te da rabia. Te da rabia contigo misma. Te dan ganas de escribirle a alguien que ya no está. De la nada te duele cuando ves lugares, cuando ves canciones, cuando ves fechas. Te da una sensación de que algo te falta. El duelo viene en forma de oleadas. Esas oleadas que no son lineales. Esa oleada que un día viene fuerte y al siguiente viene en calma. Mira, y eso es completamente normal. Esas oleadas son completamente normales. Y en las relaciones, ¿no? Cuando estamos en duelo, dejas de relacionarte igual. Como que ya no te importa relacionarte con la gente. Como que te cansas rápido de la gente, de los temas. Te fastidia, porque mira, déjame pensar en mi situación. Déjame pensar que me estoy imaginando cómo sería mi escenario si yo hubiera hecho esto diferente. No me interesa. No es que a uno no le interese, no es que uno sea una mala persona, es que uno está metido en un proceso de duelo. Entonces nos irritamos con facilidad, todo nos da rabia, todo nos da fastidio. Queremos vivir aislados, queremos que nos dejen vivir nuestros pensamientos que nos están saturando, pero que con ellos nos estamos alimentando. Porque a los seres humanos nos encanta alimentarnos de eso que pareciera que más y más nos hiciera daño. Y nos empieza y no quieres explicar. Tú no quieres explicarle a la gente por qué estás así, tú no quieres sentarte y explicarlo. Te cuesta confiar. Gracias, Jenny. Te cuesta abrirte. Te cuesta recibir cariño. Y en la fe también toca. En la fe también remueve. Porque de repente empiezas a mirar al cielo y a preguntar ¿por qué las cosas pasaron como pasaron? ¿Por qué sucedió esto de esta manera? Y no logras sentir lo mismo que antes. No logras sentir agradecimiento. No logras sentir bienestar. Y hay algo que yo me he dado cuenta en estos temas, mira, o bueno, en muchas personas. El duelo no es que estés alejado de Dios. El duelo no es que estés alejado de Él. No significa eso. El duelo significa que hay una herida, que hay una situación, que hay una pérdida. Y tenemos un Dios que sabe diferenciar eso, que entiende eso, que sabe lo que es un duelo. Cuando estaba ahí Jesús en esa cruz, cuando finalmente cerró sus ojos y se escucha ese estruendo, esa rabia,
ese dolor de Dios. Él sabe lo que es un duelo. Él entiende tu dolor. Él entiende tu situación. Él entiende lo que pasa. No es ni un Dios alejado, ni tú alejado de Él. Es que estás en ese proceso de herida. Y tú dices, ¿y qué hago con eso? Y mira, yo sé que muchas veces la gente te dice, acéptalo, suéltalo, déjalo, sánalo, continúa, supéralo. Vive tu proceso y apúrate. Necesito que te apures. O la famosísima frase, todo pasa por algo. Eso todo pasa por algo. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Ojalá yo me levantara y dijera, mira, ya lo vas a superar y ya. Quedó superado. Pero no es así. No sucede de esa forma, no sucede de esa manera. El duelo no se resuelve pensando. El duelo no se resuelve solo llorando. No es la manera. El duelo no se resuelve levantándome y continuando con la vida como si nada hubiera pasado. Así no se resuelve. El duelo no se resuelve cuando me dieron un diagnóstico y me pongo feliz. Eso no pasa. Por más cerca que tú estés al Señor, si vienen y te dan un diagnóstico con el que tú no esperabas, tu corazón se aflige, se cansa. En el momento del impacto tú no entiendes. Ya después, cuando viene el procesamiento, cuando viene que tú trabajas en eso, ya puedes sentarte con más calma. Cuando tú tienes rabia, tú no estás en la capacidad de decir, ay, siéntate y cálmate, que no pasa nada. Pues tienes rabia, tienes dolor, tienes mal genio. Tienes que huir de ahí si no quieres pecar, si no quieres responder, si no quieres decir algo que no debes decir. Pero en el momento es lo que tienes, rabia. Ya después te sientas y dices, bueno, tal vez no era para tanto, tal vez no debía haber dicho eso, tal vez yo también me equivoqué, tal vez pasaron cosas ahí, pero eso viene después. Pero en el justo momento, tú lo que tienes es la emoción. Exactamente. Esos diagnósticos también son un duelo. Es renunciar a la vida que teníamos y empezar con una vida diferente. Empezar a actuar de forma diferente, empezar a buscar estrategias, empezar a mirar qué hay que hacer. Esos también son duelos y los hablamos hoy. Entonces no solamente se resuelven ahí pensando. Tenemos que empezar a regularlos ahí desde el cuerpo. María, Dios te bendiga. A regular las cosas, porque mira, cuando algo te dolió mucho, tu cuerpo entra en modo alarma. Cuando hay algo que te duele, cuando hay algo que te drena, cuando hay algo que te impacta, el cuerpo entra en modo alarma. Entra en modo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí es el momento donde tú tienes que poner tus pies en el piso. Poner tus pies en el piso para poder estabilizarte nuevamente. Y hoy te quiero invitar a que hagas esas pausas pequeñas ahí en tu vida. Pero mira, no para pensar, sino para que tú puedas desactivar esa señal de alarma ahí. La mayoría de las personas creen que están tristes, pero en realidad están desreguladas emocionalmente. Dijo alguien por ahí, no sabemos cómo trabajar una emoción. No nos enseñaron cómo trabajar una emoción que estamos sintiendo, no nos enseñaron qué hacer con la emoción, qué hacer con lo que llega instantáneamente, qué hacer con un cambio de humor. No nos lo enseñaron. Y cuando tú aprendes a regular tu cuerpo, gracias. Bueno, no estoy casi leyendo los mensajes, perdonen. Bueno, Jus, eso también es ese duelo por el que estás atravesando. Y no sé si llegaste ahorita o hasta ahorita estás comentando, pero bueno, ya lo dijimos, los duelos no son lineales, son procesos que suben y bajan. Y mira, cuando tú aprendes a regular tu cuerpo, la mente empieza a pensar mejor, las emociones se organizan. Por eso en ocasiones se les dice a una persona, cuando tú estés desregulado emocionalmente, salta, párate y salta, mueve tu cuerpo, mueve absolutamente todo, para que haya algo dentro de ti que empiece a regularse. Y mira, no busques cerrar ciclos. Yo sé que esto es muy mencionado, sobre todo de pronto en las mujeres, es muy mencionado el aprender a cerrar ciclos, pero cerrarlos inadecuadamente. Entonces vemos mucho el cerrar ciclos y voy y me corto el cabello, el cerrar ciclos y voy y me pongo un nuevo color. Y sí, está comprobado que causa un impacto en el cambio o en la perspectiva de la persona. Pero oigan, es esa droga que cambia la emoción
momentáneamente. Y tú cambias y haces ese cambio de look o vas y también las drogas es una forma de escape. Pero luego pasa ese momento de efímero y otra vez se te baja la emoción. Se te vuelve a bajar y vuelves a quedar en lo mismo. Porque tú puedes ir y tratar de evitar y tapar tus emociones con todo lo que tú quieras, comprando todo lo que tú quieras, haciendo los cambios que tú quieras, consumiendo lo que tú quieras, emborrachándote hasta donde más no puedes. Pero la emoción no se va. La saturas, la llenas de información, la llenas de cosas, la ahogas un momentico. Pero ya es como la culpa. Vuelve y sube. Vuelve y se apodera de ti. Entonces cerrar un ciclo es una presión que no sirve mientras estás vulnerable. Mientras tú estás vulnerable, no intentes cerrar ese ciclo. Lo que muchas veces sirve es, ¿qué necesito hoy? ¿Qué necesito hoy para no seguir desgastándome? Dios te bendiga. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas espacio? Y yo sé que hay unos que saben que tienen que hacerlo. Necesitas poner límites. Necesitas no mirar sus redes. Necesitas salir de ahí. Necesitas terminar este año con una conversación pendiente que no te ha dejado avanzar. Gracias, Yanis. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas descansar? Oigan, ¿necesitas ayuda de alguien? Gracias, Dianita. ¿Será que necesitas ayuda? ¿Necesitas dejar de cargar sola o solo lo que pasó? Gracias, mi Dianis. ¿Qué necesitas hacer? Y yo quiero que te preguntes y que te respondas también ahí. ¿Qué es eso que necesitas? Que la vida ya te dijo desde hace tiempo y que de pronto no has hecho. Gracias, mi Dianis. El duelo, gracias, Dios te bendiga, se procesa por la necesidad, por lo que tú necesitas hacer, no por los cierres. No se trata de cerrar. Ese es el problema, que queremos cerrar ya la puerta. No, así no se procesa, se procesa cuando tú entiendes cuál es la necesidad. Y quiero que hoy te preguntes, ¿qué necesitas hacer? Porque a veces lo que más hacemos cuando terminamos esa relación es estar ahí pendiente de sus redes. Pasan 5 minutos y ya quiero ir mirar otra vez. Necesitas ya cerrar eso. Necesitas ese espacio, necesitas esa conversación, necesitas ayuda de alguna persona. Y ya lo hemos hablado muchas veces. Miren, claro que Dios es la fuente saciable, pero claro que el Señor también ha puesto instrumentos en nuestra vida para que nos ayuden a superar cosas que no podemos superar. Cosas con las que sentimos que no podemos. Yo no podría solo, necesito ayuda de alguien. Y no, ahorita no estamos en esto. Y mira, no sé quién necesita cambiar una historia interna que se está contando todos los días. Porque en un duelo, lo que más duele no es lo que pasó. ¿Tú crees que sí? En un duelo lo que más duele, ¿sabes qué es? Lo que te repites que pasó. Lo que tú vives ahí repitiéndote. Lo que te duele no es lo que pasó. Es lo que constantemente te dices a diario. La forma en la que te hablas, eso es lo que duele. La forma en la que te lo imaginas. La forma en la que te condenas. La forma en la que crees que ya no mereces nada. Esa es la historia que duele. El yo no soy suficiente. El no fui suficiente. El no le di lo que quería. El todo fue mi culpa. El si lo hubiera hecho diferente. Eso es lo que duele. Tu discurso. El que de pronto duele mucho por ahí por las infidelidades. Me reemplazaron tan fácil. Que te hace pensar que eres reemplazable de forma fácil y efímera. El no significó nada. No soy nadie. Eso es lo que te destruye. No es la pérdida. No es lo que perdiste. No es lo que se fue. Son tus palabras, tus propias palabras. Y si cambiamos un poquito la interpretación, no la emoción, mira, la emoción no la puedes cambiar en el momento. Y ya lo dijimos, estoy en medio de una emoción, no la puedo cambiar. Pero si en vez de decir eso, hoy escribes ahí o lo dices, ¿por qué no dices ahí más bien fue suficiente? Sí soy suficiente, pero no es el lugar correcto para mí.
¿Por qué no cambias el no soy suficiente por un sí lo soy? Solo que ese no era el lugar correcto. No es el lugar correcto para mí. ¿Por qué no cambias ahí el si hubiera hecho esto, si lo hubiera hecho diferente? Y más bien lo cambias por tomé las decisiones que podía tomar en ese momento, que creí que eran las correctas. Gracias, mi Cari. Hice lo que pude con lo que tenía en ese momento. ¿Por qué no cambias ahí el perdí mi tiempo? Así es, mi Dianis. Y sí lo eres, Diana. Sí eres suficiente. Y va a llegar alguien, Diana, que te va a mostrar qué tan suficiente eres. Va a llegar alguien que tú vas a decir, ¿por qué permití tanto? Cuando había alguien que sí podía dar tanto por mí. Y no sé por qué, Diana, pero no le des cabida más a eso. Porque cuando le das cabida a algo que te hace daño, te cierras a lo que Dios quiere darte. Todos aquí vivimos con ese síndrome de insuficiencia, ¿no? Pero somos completamente suficientes en los brazos y en las manos correctas. Y vas a ser suficientemente merecedor y merecedora en las manos de la persona que Dios tiene para ti. Ahí es donde vas a ser suficiente. En las manos que ame tanto a Dios, que sepan cómo amarte a ti, que sepan cuánto entregarte, que sepan cuánto darte. Y si dejas de decir invertí mi tiempo y lo perdí mi tiempo más bien, y empiezas a decir invertí, di lo que pude, di lo que tenía, y lo hice con sinceridad, lo hice con amor, y eso dice mucho de mí. Eso dice mucho de mí. Mira, no se trata de huir. Y aquí viene una parte en la que tienes que reducir esos estímulos que te reactivan. Porque a nuestro pequeño cerebro le encanta sufrir. A nuestro pequeño cerebro le encanta autosabotearse. Le encanta alimentarse de eso. Y va a seguir así si sigues alimentando estímulos que reactivan esa situación. Y aquí no te estoy diciendo huye del problema. No. Pero sí te estoy pidiendo que tengas un poquito de higiene emocional contigo mismo. Porque si cada vez que entras a redes te aparece esa persona, te aparece ese lugar, te aparece esa etapa, tu cerebro va a seguir procesando ese dolor. Va a seguir procesando ese lugar. Es como si tú misma o tú mismo estuvieras recibiendo tus propios microgolpes ahí. Y te encantara. Te encantaran esos golpes. Yo no sé qué tengas que hacer, pero si realmente quieres tener un cambio, pausa esas redes. Bloquea, elimina. Saca. Yo sé que hay gente que dice, eso es inmadurez. No me vas a poder bloquear, no vas a poder bloquear los recuerdos. Bueno, tal vez no, pero estoy haciendo lo que puedo. Y toma hoy la decisión. Bloquea a esa persona de todo lado. Y toma la determinación, que a veces uno toma la determinación, bloquea y a los 2 días o a las 2 horas desbloquear otra vez. Tómala ya. Alguna vez yo saqué una persona de mi vida y hasta la fecha, aunque ya perdoné, aunque ya solté, no está desbloqueada de nada. Y ya no lo quiero hacer porque ya procesé el dolor, ya entendí que ya no hace parte de mi vida, ya entendí que eso ya no es para mí, ya entendí, ya solté, ya estoy libre y me calmé. Pero yo hice lo mejor que podía en ese momento y entiendo que no tiene sentido volver a desbloquear. Que a veces uno dice, no, ya lo perdoné, yo ya procesé y ahora sí voy a desbloquear. ¿Y para qué? Ya, como hablábamos que días con el agotamiento emocional, ¿qué haces con cosas ahí? ¿Qué haces con cosas ahí que ya no te sirven, que ya no hace parte de la etapa en la que estás, que ya no hace parte de esa temporada? Ya. Todo tiene que tener una determinación, una decisión. Si tienes que pausar esas redes por unos días, si tienes que bloquear, si tienes que silenciar personas. En el periodo de la amiga que les conté al principio, tuve que silenciarla. Porque no quería ver, porque me dolía ver. Me dolía ver sus cosas y no saber qué estaba pasando, en qué etapa de su vida estaba. Y tuve que hacerlo. Y eso no es inmadurez, eso es cuidarte de ti mismo. En psicología se le llama higiene emocional. La higiene que tú tienes contigo mismo. No te expongas a conversaciones que te drenan. Porque sabes que a veces estamos en ese proceso de duelo y lo que hacemos es alimentar más y hacer que las personas que lleguen a nuestro alrededor hablen de eso.
y buscamos la manera de llegar a ese tema insaciablemente. Busquemos la manera de llegar hasta allá. ¿Para que busques conversaciones que te van a terminar drenando? Deja de buscar esas conversaciones, deja de estar buscando esas cosas, deja de buscar indirectas. Esta aplica un poco más para ese tipo de relaciones. Que como que estás ahí insaciablemente buscando una indirecta de esa persona. No va a llegar, mira. Deja de buscar señales, deja de buscar explicaciones a través de historias ajenas. ¿Y sabes por qué te digo ajeno? Porque eso ya no hace parte de tu vida. Eso ya no hace parte de ti. Y eso es autocuidado. Eso es cuidarte a ti misma. El duelo bien procesado necesita menos exposición y más descanso emocional. Menos exposición y más descanso emocional. Y mira, ¿sabes qué? Habla con alguien que no te dé opiniones. Porque a veces buscamos a la persona que más nos va a dar opiniones inadecuadas. O a la persona que más nos va a invalidar. Que nos dice, ay, pero ya que hágale, continúe, porque ¿qué? A la persona que nos dice, yo también he sufrido, yo también he vivido esas cosas. A veces vamos a ese tipo de personas que invalidan lo que sentimos, que invalidan esas emociones de nuestra vida. Y eso es lo que buscamos. Busca una persona. Busca esa persona que no te diga, déjalo, supera eso. Digo ayer, te lo dije. Allá no vayas a buscar. Y mucho menos busques a personas que pasaron por tu situación y que están dolidas ahí que están más dolidas que tú. No busques malos consejeros. Necesitas buscar a personas que te ayuden a ver qué es tuyo, qué no es tuyo. Necesitas buscar a personas que te ayuden a separar la culpa de la responsabilidad, la emoción de las decisiones, la herida de la realidad. Y mira, a veces con que alguien te diga, eso que estás sintiendo es normal, basta. Porque tu cuerpo baja la guardia. Y es que es la verdad, sentirte así es completamente normal. Llorar es completamente normal. No querer hacer nada es completamente normal. Estar ansioso o ansiosa a causa de eso es completamente normal. No querer dejar de hablar del tema es completamente normal. No querer dejar de buscar es completamente normal. Somos seres humanos. Y a veces buscar a alguien que simplemente te escuche, te valide, estabiliza muchísimo más. Y si no tienes a quién, mira, yo ya lo he dicho, pon música con la que puedas llorar. Arrodíllate delante de Dios. A veces es lo mejor. Y al final ten ese suspiro. Cuando ya te tienes que levantar y suspiras y puedes continuar porque ya soltaste un poquito lo que tenías. Y luego empieza a reconstruir esas rutinas aunque tú no tengas ni 5 de ganas. Porque ¿sabes qué pasa con el duelo? Que estanca. Estanca cuando toda tu vida gira en torno al dolor. Por eso los pequeños movimientos empiezan a servirte. Levántate a la misma hora de siempre. Eso te va a parecer muy cliché, te va a parecer tonto. Sigue comiendo ese desayuno nutritivo. Báñate. Báñate. Y no lo digo por algo chistoso ni nada por el estilo, pero cuando estamos en duelo, cuando estamos en dolor, ni siquiera eso. Ni siquiera de eso tenemos ganas. Ordena tu espacio. Ordena el espacio en el que trabajas. Dale claridad. Porque cuando tú estás en desorden, tu mente está en desorden. Cuando tu mente mira desorden, inmediatamente no puedes reorganizar las ideas de las cosas que tienes que hacer. Sal y camina. Exacto. Sal y camina 10 minutos. Hay momentos donde a mí la vida también me pesa duro. Que a veces salgo y doy vueltas por allá y a veces yo digo, la gente va a decir que yo qué hago de cuadra en cuadra caminando. Que días estaba, no sé, a veces uno está así emocionalmente y uno no sabe qué le pasa. Y me fui y me medí ropa. Y no compré nada, pero fui y me medí ropa. Y eso me hizo salir un poco de mi realidad. Eso te hace salir un poco de la situación. Y a veces tú crees que no, pero esas cosas te hacen respirar y volver a empezar y volver a continuar. Sal y camina en la nieve, Diana. Haz cosas que no te atreverías a hacer. Sal y grita. Haz esas cosas que tú dirías, oiga, yo no haría. Gracias, mi Andre. Y yo fui y miren, ustedes no me la van a creer, yo de verdad fui y cogí como un montón de ropa que me iba a medir. Y fui y me la medí y se las mandé a una amiga. Y le dije, ¿cómo me ves esto? Y no compré nada y salí y me fui y ya. Y seguí caminando y respiré. Hice algo diferente. Mientras que si no lo hubiera hecho, me hubiera quedado en mi casa
saturándome de pensamientos y de cosas. En cambio fui y le dije a mis pensamientos, ¿sabes qué? Pues me voy a ir y me voy a ir a medir ropa. Y empecé a preguntar y mis pensamientos negativos se fueron. No les di el poder, dijo alguien por ahí. Pero ¿cómo niego mis pensamientos? Veías algo. Y psicológicamente está comprobado. Cuando tú empiezas a mover tus manos, cuando tú mueves tus manos, tus pensamientos se empiezan a calmar. Ve y date una ducha, báñate. Ve y calienta agua o pones agua a todo pulso y métete ahí. Dijo alguien, lee la Biblia. Ve y lee la Biblia. Pero no solamente te sientas a leerla, porque si te sientas a leer esa Biblia y estás mal emocionalmente, mira, te va a dar sueño probablemente. Lee esa Biblia y empieza a escribir. Empieza a escribir. Transcribe esa Biblia o empieza a tratar de interpretar, busca. Dice la gente hoy que el Espíritu Santo ya no sé, se puede mover porque la gente todo está buscando en redes sociales, en la IA. Busca en contexto. Algo que a ti te guste hacer. A mí me gusta ir a mirar ropa, entonces yo fui y me medí ropa. ¿Qué es eso que te gusta hacer? Mueve esas manos, así tú quiebras ese pensamiento. Salí así sea a comprarte, no tengo dinero, cómprate un helado así sea el más económico y ve y te sientas en una silla y cómete ese helado. Hazlo. Mueve estas manos que te permitan remover esos pensamientos. Noquea el pensamiento. Súbete al ring con él y noquéalo. Y aunque yo me fui sin ropa ese día, me fui feliz porque mis pensamientos se fueron. Y no tienes que decirle a tu amigo o a tu amigo que no compraste nada, que no hiciste nada. No tienes que decirle ni cómo estás. Estás noqueando el pensamiento que tienes. Con esa tarea sencilla, el pensamiento se puede ir. Pero si tú le das cabida, si el pensamiento llega y tú le dices, ven, siéntate acá y vamos aquí a sentarnos. Tráeme más pensamientos. No, mira, párate, salta, corre. Haz algo, muévete. Y no intentes decirle, hey, vete, pensamiento. Así no se va, mira, él más se queda. Entre más le dicen, vete, él más. Por eso es que lo que tienes que hacer es mover tus brazos, mover tus manos, ir y hacer algo diferente. Eso no te va a curar, te lo voy a decir, eso no te va a curar. Pero sí te va a estabilizar un momento, te crea un piso, te crea una base. Eso es lo que hace, te crea una primera base. Y mira, hay personas que en este proceso sienten esa lejanía con Dios, sienten esa lejanía de alejarse con Dios. ¿Y sabes qué? Es que en el proceso de duelo no tienes que sentir a Dios para que Dios esté contigo. Él está ahí. Ese es el error más común que tenemos. Creer que si no lo sentimos es porque Él está lejos. Es porque Dios está alejado de mí. Dios no espera a que en tu duelo seas fuerte. Él no espera eso de eso. Él se acerca precisamente cuando tú no tienes cómo sostenerte solo o sola. Es ahí cuando Él más te sostiene. Y ya lo hemos hablado y lo hablamos que días cuando hablamos de Jeremías y que nos hacían la pregunta, ¿eso no es conocer a Dios? Cuando al final suspiro, cuando al final pude salir y correr, cuando al final pude ir a mirar ropa, ahí estaba Dios acompañándome en esa sensación de dolor. Y yo sentí y pude ver que ahí estaba Dios. Diciendo, sí, mi niña, sí te queda bien. Ese helado sí está rico, tú no lo ves, pero ahí está Él. En tus intentos de querer sacar esos pensamientos, ahí está Dios ayudándote en cada proceso, en cada cosa. No es necesario sentir que está ahí, porque Él está ahí contigo, aunque tú no lo llames, aunque tú lo alejes, está ahí. Por eso la fe, para mí no se trata de intensidad. Es ese descanso, es saber que hay alguien más grande que tu proceso, es saber que hay alguien más grande que tu problema, es saber que hay alguien más grande incluso cuando tú no entiendes nada. Es eso. Y no es necesario que levantes la mirada y le digas dónde estás porque Él está ahí contigo. Es cuando sales de tu casa tratando de salir de la realidad. Ahí está. Es entender eso. Que Él es más grande que tu problema. Y sabes que hay otra cosa que es importante. Que, por eso te digo, lo que tú tienes que hacer cuando estás bien en esos pensamientos son cosas pequeñas. Dirás tú, ¿qué cambio puede hacer? Ir a medirme una ropa que ni siquiera voy a comprar.
Le compartí a una amiga cómo me sentía y le dije, por eso es que estoy acá, no voy a comprar nada. Y me dijo, ¿y no te sientes peor cuando sales de la tienda sin haber comprado nada? Y yo, no, no, porque fui y me la medí, ya sé cómo me queda. No tomes decisiones grandes cuando tu cuerpo no está estable. Haz cosas pequeñas. No tomes decisiones grandes, porque las decisiones, en medio del duelo, en medio del dolor, casi siempre se toman desde la herida, no desde la claridad. Por eso ahí no hay que tomar decisiones grandes. Por eso tienes que salir de ese lugar, ir a esa tienda, ir a preguntar, ir a hacer cosas diferentes. Algo que tal vez tú no hagas. Dijo Diana, voy a salir en medio de la nieve. Mira, Diana sale en medio de la nieve, así sea media cuadra, y vuelve. Que cuando llegues, tu mente esté más preocupada por ir a buscar una manta que no en esos pensamientos que te carcomen. Enfría tu cerebro. Veíaslo. Veías es eso que la gente no se atrevería a hacer. Me dijo mi amiga, ¿quién va ahí? Y coge un tumulto de ropa, se la mide y sale como si nada. Haz eso. Haz eso que la gente no haría. Pero si te pones a tomar ahí decisiones grandes, es porque ya alimentaste la herida. Y porque estás tomando decisiones desde la herida y no desde la claridad. Si puedes, evita eso, mira. Evita esas decisiones grandísimas. Volver con tu ex. Evita eso. Evita estar buscando explicaciones. Evita estar terminando o estar en peleas o relaciones por impulsividad. Evita iniciar una nueva relación cuando hace 2 días acabaste con tu exnovio o con tu exnovia. Evita eso, primero regula y luego ya decides. Porque las decisiones desde el dolor siempre cuestan más adelante. Las decisiones desde la impulsividad siempre cuestan más adelante. Siempre cuestan más adelante. Y no esperes a estar bien. Espera estar un poquito mejor que ayer. Porque a veces eso es lo que no nos deja avanzar. Que tú quieres ya estar bien. En este instante. No. Pero evita estar. Más bien procura estar un poquito mejor que ayer. El duelo no se mide en grandes cambios, mira. Y tal vez tú digas, bueno, ayer yo estaba bien, pero hoy me amanecí extrañándolo, dijo Nati, sí. Eso no define que el día de ayer haya sido mejor que el de hoy, que el de hoy sea peor. No. ¿Qué haces con eso? Entiende el dolor. Sal y camina, busca esa manera de soltar eso. Eso es estar mejor que ayer, porque me vino el dolor y lo procesé. Reconoce el hoy dormí mejor. Hoy me acosté un poquito más temprano. Hoy no lloré todo el día. Hoy por lo menos logré no llorar todo el día. Hoy por lo menos logré comer algo cuando estuve tantos días sin querer y sin tener apetito. Hoy pensé menos el tema. Hoy me pude reír. Hoy una loca me contó que fue y cogió como 20 prendas, se las midió todas, se salió y no compró nada, como si nada. Y te reíste por eso. Tuve un momento de calma. Hoy respiré más tranquilo, más tranquila. Porque esos son momentos de avance. Eso es sanarte. Eso se llama vivir un proceso. Y mira, ¿sabes qué? A veces la casa se queda en silencio. Y yo quiero que te imagines algo conmigo. Pero de forma real. Y esto aplica para familias, para trabajos, para proyectos, para personas que de pronto no habían consolidado una familia, pero estaban en una relación, porque más allá de lo que nos vamos a imaginar físicamente es emocionalmente. Entonces te vas a imaginar algo así como nos imaginamos el día martes con ese cuarto del desorden, pero más bien un cuarto emocional. Un cuarto o una casa donde tú vivías con alguien, donde tú habitabas con alguien, donde tú ya estabas acostumbrado a algunas cosas ahí, algo que era parte de tu vida, alguien que era parte de tu vida, un proyecto que era parte de tu vida, una persona que era parte de tu vida. Tú que eras parte de tu vida. Y tú habitabas en esa casa, en esa relación, en esa amistad, en ese sueño, en ese proyecto, en ese trabajo, lo que sea. En esa presencia que estaba en la casa contigo. Era parte de ti. Y un día, sin aviso suficiente, esa presencia ya no está. Se fue. Y tú entras a la casa y lo primero que sientes, ¿qué es? Silencio. Lo primero que sientes es silencio. ¿Y sabes qué? No es un silencio normal. No es un silencio normal.
Es un silencio que te aprieta ahí el pecho. Es un silencio que te dice que ya las cosas no son iguales, que algo cambió. Es un silencio que te dice que ya todo es diferente. Es un silencio que te incomoda por la vida que antes había ahí. Por la vida que ya habías construido ahí. Y que ahora te deja un vacío completo en tu corazón. Es llegar y ya no ver nada, ya no escuchar ruido. Ya no ver ese mensaje. Ya no ver esa llamada. Ya no ver a esa persona. Ya no saber qué pasa en su vida. Y de eso está lleno esa casa. De silencios. De vacíos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú sabes que esa casa es tu vida. Tú sabes que esa casa es toda tu vida. Y entonces empiezas a caminar por los cuartos. Y cada cuarto te recuerda algo. El cuarto de la cocina te recuerda los planes que se hicieron. Lo que supuestamente ibas a lograr con ese proyecto. Lo que supuestamente ibas a lograr con esa relación. Los planes y las metas y las expectativas que se tenían. Todo lo que querías cumplir. Cuando todo era bonito. Cuando habían sonrisas, cuando había emoción. Cuando habían expectativas. Cuando decías que ibas a agrandar todo. Cuando decías que ibas a entregar, que ibas a trabajar fuerte para poder cumplir todos esos planes que hicieron. Y luego pasas al cuarto de la sala, que te recuerda la rutina. Cómo se levantaban, las cosas que hacían, los mensajes que se mandaban, las llamadas que se hacían, el saber de su vida, sus redes sociales, el saber que era su parte íntima de esa persona, que conocías toda la parte íntima de él, de ella, que conocías todo lo que pasaba. Ese cuarto que te recuerda esa rutina y esos hábitos a los que tuviste que decir: ya no puedo hacer esto, ya no puedo llamar, ya no puedo preguntar, ya no puedo escribir, ya no puedo investigar, ya no puedo continuar, ya no puedo hacer absolutamente nada. Y luego hay un cuarto pequeño que te recuerda los sueños que tenías más adelante, que te recuerda todo aquello que tú ibas a lograr, que te recuerda todo lo que anhelabas, que te recordaban y te daban la fuerza y te decían: sí es posible, con amor todo es posible, todo se puede lograr. Aquí cuando tú solamente soñabas y cuando tú creías que ibas a vencer al mundo y que ibas a poder lograr todas las cosas que anhelabas. Ese cuarto de los sueños. Ese cuarto de las emociones que más salían a flote. Que te recuerda absolutamente cuando pensabas: todo es posible. Todo lo vamos a poder lograr. Y ese pasillo largo. El pasillo largo, ese que tú pasabas sin pensar. Ese pasillo que no tenía sentido, ese pasillo que te llevaba a los cuartos y que tú no le ves tanta importancia que puede haber en un pasillo. Pero ahora cuando caminas por él, te duele más, porque te hace sentir y te recuerda que hay un vacío, que a cualquiera de los cuartos que entres, no vas a encontrar ya nada que te cause emoción y felicidad. Entonces el pasillo empieza a cobrar sentido, empieza a carcomer la mente, empieza a ser más difícil todo. Eso es el duelo. Volver a caminar en una casa donde falta alguien o donde falta algo. Donde ya no está lo que queríamos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no puedes derrumbar esa casa. Lo peor es que no la puedes derrumbar. ¿Sabes qué es lo peor? Que no puedes cerrar los ojos y fingir como si nada estuviera pasando. Porque cuando cierras tus ojos, se siente aún peor. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no puedes mudarte tan rápido, porque es tu casa, es tu vida, y no estoy hablando de una casa física. Entonces no es como coger tus cosas y salir y irte, no funciona así. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces entonces? Mira, yo te invito a que hoy empieces a reconocer uno por uno de esos cuartos. No para sufrir y para carcomer más nuestros pensamientos, sino para entender que hay algo que quedó ahí. Un cuarto donde de pronto todavía hay cosas tiradas. Ay, perdón, le bajo esto. Ese cuarto donde de pronto hay cosas ahí tiradas porque el final fue un poco abrupto. El final fue un poco duro. El final fue un poco difícil. Fue conflictivo. El final dolió. El final fue con una puerta que sonó durísimo.
El final fue con un ya no te amo, ya no me importas. Quédate con todo. Y quedaron cosas ahí tiradas en ese cuarto. Y hay otras donde quedaron cosas que te gusta mirar. Porque recuerdas que también hubo algo bonito. Hubo algo que empezó y que tenía sentido, que era lindo, que parecía que sí iba a funcionar. Los primeros mensajes, los primeros regalos, las fotos. Y vuelvo y lo digo, no solo hablo de una persona, un proyecto, la primera foto de tu negocio, la foto con tu amiga, con tu amigo. Todos esos recuerdos que te recuerdan que sí amaste de verdad, que sí querías de verdad, que sí habían sueños, que sí habían metas. Y hay otro cuarto que te incomoda. Hay otro cuarto al que no quieres entrar, ¿sabes por qué? Porque te recuerda lo que no se dijo. Te recuerda aquellas cosas que no dijiste, que te faltó contar, que te faltó expresar, que te faltó hacer de más. Ese cuarto que te hace preguntarte qué hubiera pasado, si lo hubiera hecho diferente. Y hay otro cuarto que quedó vacío. Ese cuarto da más miedo, porque ya no sabes con qué llenarlo. ¿Qué pongo acá? ¿Qué pongo acá en este cuarto? ¿Cómo lleno este cuarto? No sé qué poner, no sé con qué llenarlo. Se fue esa persona, se fue ese proyecto, desocupó esto y me dejó como si los vacíos no dolieran. Los vacíos sí que duelen. Es que básicamente esto que estás haciendo hoy, eso es trabajar en un duelo. No es superarlo, oye. No es olvidar. No es cambiar todo y ya. No es eso. Es recorrer la casa con paciencia. Es que te mires a ti mismo recorriendo esa casa con paciencia. Y diciendo, este cuarto me duele. Pero aunque me duela, puedo estar aquí un ratito más. Aquí me puedo quedar otro momentico. Es decir, este cuarto está desordenado, pero puedo levantar hoy este pedacito de ropa. Hoy puedo poner una canasta acá y solo levantar eso. O puedo irlo ordenando cuando tenga fuerzas. Es reconocer que el cuarto quedó vacío, pero que algún día lo puedes volver a pintar y llenarlo con otras cosas. No ahora, pero sí algún día. Y ese cuarto, ese mismo cuarto vas a poder algún día abrirlo, o esa misma casa, sin que te destruya. Sin que ya te destruya. Al principio, caminar sobre esa casa aparte. Duele, cansa. Pero entender que un día, sin que te des cuenta inclusive, ya puedes caminar ahí sin temblar tanto. Que el silencio ya no te grita tanto. El silencio ya no grita. Ese día en el que dices, voy a abrir la ventana. Voy a abrirla. Voy a correr la cortina. En el que te acomodas el cabello y te haces un chonguito o el hombre se prepara y se pone cómodo y empiezas. Empiezas ahí. En el que sientes que ya puedes mover cosas y hasta se te ocurre pintar. Y pintas las paredes, cambias los muebles, mueves algunas cosas. No porque olvidaste, no se olvida, sino porque entendiste que aunque alguien o algo ya no está, la casa sigue siendo tuya. Sigue siendo tu casa. Tu historia sigue siendo tuya. Tu presente sigue siendo tuyo. Y tu futuro sigue siendo tuyo. Entiendes que es tuyo. ¿Y sabes qué? Dios también aparece acá. Porque no es el que te exige que te ordenes rápido. Dios no viene a exigirte que lo hagas rápido. ¿Sabes quién es Dios acá? El que se sienta contigo en el piso. El que se sienta contigo en el cuarto más difícil. Sin prisa, sin juicios, sin exigirte.
el que te acompaña mientras respiras, mientras lloras, mientras recoges lo que te quedó. Ese es Dios. No te remodelas de un día para otro. No pasa así. Él te acompaña a habitar la casa hasta que deje de doler tanto, a que la vuelvas a sentir como un hogar. Porque finalmente ese es el propósito del duelo, que puedas volver a vivir en tu propia casa sin que te destruya lo que ya no está, lo que ya fue. Y cuando esas cosas pasan, cuando vuelves a respirar ahí dentro, cuando vuelves a ver la vida, entiendes que el duelo no fue un final, que ese duelo no fue un final, fue un proceso de volver a reconocerte dentro de tu propia historia, dentro de eso que es tu propia historia. Mira, yo no sé en qué cuarto estés tú, en cuál te hayas quedado, cuál te cuesta más procesar, el del silencio que grita, el cuarto del vacío, el cuarto del final abrupto, el cuarto de los recuerdos que duelen. O tal vez, ¿sabes qué? Aquí también hay personas que están en el cuarto que ya puedes abrir sin que te destruyan. Aquí también hay personas así, que ya pasaron por ese proceso y que pueden decir, se me está abriendo la puerta, porque ya no me destruye. Tú sabes cuál es ese cuarto. Tú no tienes que dar detalles, tú no tienes que explicarlo. Tú sabes cuál es. ¿Y sabes qué? Yo no sé si tú quieras hacer esto, pero a mí sí me gustaría que cerráramos con algo. El duelo a veces pesa más porque nos recuerda las cosas que no hicimos y que no dijimos. Entonces ahí pesa un poquito más. Y yo quiero invitarte, solamente si tú quieres, a que si hoy pudieras decirle una sola frase a eso que perdiste, a esa persona que ya no está, ¿qué le dirías? Una sola frase. ¿Qué le dirías? Si lo quieres compartir ahí. Mira, eso activa mucho el que las otras personas entiendan que están en una misma posición, que también están en medio de algo que duele, que satura, que drena el corazón. Gracias. Y aquí no hay que escribir nombres, mira. Ni historias completas. Eso tú ya lo sabes. Solo esa frase que te hubiera gustado decirle. O que necesitas decirle ahora. Gracias, ¿no? Gracias por todo. Por lo bueno. Por lo malo. Por lo que me enseñaste. Por las cosas que yo no sabía que me iba a atrever a hacer y sí hice. Gracias porque hay otro tipo de gracias. Gracias porque me enseñaste lo que no voy a volver a permitirle a nadie. Gracias porque me enseñaste o me llevaste a tomar la decisión de salir. O está el gracias bueno. Gracias porque aprendí o entendí que había una parte de mí que podía salir. Perdón por esos momentos en los que no pude estar. Me estaba ocupando de mis asuntos. Perdón porque tal vez me descuidé un momento. Perdóname por lo que dije. No quería decirlo. Me salió. Era lo que tenía en ese momento. Te perdono. Te perdono por lo que me hiciste. Te perdono por el dolor que me causaste. Pero hoy decido dejarlo acá y no continuar con eso. Hoy decido hacerlo diferente. Hoy decido sentirme merecedora o merecedor de lo bueno que Dios tiene para mí. O a veces tengo que pedir perdón y que me pidan perdón y perdonar, más bien. ¿Sabes? Nos equivocamos los dos. Los dos causamos esto. Los dos no lo hicimos bien. Los dos nos saturamos. Los dos llegamos a esto. Perdón.
Espero que puedas perdonarme. Gracias por lo bueno que vivimos. Gracias por lo bueno que me enseñaste. Por los momentos de risa, por los momentos de amor, por la compañía, por los momentos en los que me sostuviste. Te perdono por todo. No me quiero quedar con nada. No quiero quedarme con absolutamente nada. No quiero que nada me pertenezca. Decido perdonarte por todo. Y hay personas que no se merecen el perdón, pero no lo hago por ti, lo hago por mí. Porque quiero avanzar, porque quiero continuar, porque no me quiero quedar acá estancada. Y no sé qué va a ser de tu vida, pero yo con la mía decido seguir adelante. O a veces también queremos decirle, ¿sabes? Hubiera querido que te esforzaras un poquito más. Quisiera que lucharas por mí. Quisiera que vinieras y pelearas por esto. Solo basta un dame una oportunidad, solo basta un vuelve y yo volvería. Pero ¿sabes qué? Ahora entiendo que yo no me merezco un amor no correspondido. Que me merezco a alguien que también quiera caminar conmigo. Que también quiera habitar conmigo. Que me merezco un amor que quiera dar lo mismo que yo doy. Lo mismo que yo entrego. Lo siento. Lo siento por lo que hice. Hubiera querido haberlo hecho diferente. Hubiera querido esforzarme un poco más. Hubiera querido no haber dicho esas palabras. Hubiera querido no haberte fallado. Hubiera querido expresarte más y decirte más lo que sentía. Pero no lo hice. No lo hice, perdóname. Gracias por enseñarme lo bueno, lo malo. Gracias por aquello que aprendí. Te pido perdón y te perdono. Y continúo. Gracias por todo. Te perdono y sigo mi camino. O te amo. A veces lo que me faltó decir y hubiera querido decir o quisiera decir ahora es te amo. Aún siento cosas. Aún siento cosas por ti. Y nuestros caminos tal vez ya van por cosas distintas. Pero te sigo amando. Di lo mejor. Di lo mejor cuando estuve contigo. Aún con heridas, con traumas, aún con situaciones difíciles, di lo mejor. Gracias, porque por ti me acerqué a Dios. Wow. Gracias porque por ti hoy estoy acá buscando de Dios. Y abrácense ahí ustedes mismos. Desen ese abrazo por la fortaleza que han sentido este año, que han tenido que ser fuertes cuando la vida se puso difícil, cuando no había nadie más que abrazara, cuando no había nadie más que nos apoyara. Ahí tuvimos que ser fuertes. Tuvimos que ser fuertes en las adversidades de la vida. Tuvimos que ser fuertes en las cosas que se nos pasaron enfrente. Y tuvimos que pararnos ahí, que pararnos duro y enfrentarlo. Y enfrentar una y otra cosa. Y aquí estamos. Porque vivimos toda nuestra vida tratando de apagar ese montón de incendios que se nos atravesaron este año. Y nos olvidamos de nosotros mismos. Y diciembre se encarga de golpearnos. Pero aquí seguimos, vean. Y si aquí seguimos, es porque sí hay un plan y un propósito. Si no, no estaríamos acá. Pero hay un plan perfecto, un propósito eterno. Y yo sé que lo vamos a cumplir. Por eso este año, yo no quiero que lo termines. Sí, agradece por lo bueno, agradece por lo material. Si tú fuiste uno de esos que pudo lograr inclusive algo material, oye, qué chévere. Pero quiero que terminemos este 31 diciendo, oiga, se me formó el carácter, se me formó la paciencia, se me formó la fuerza, me hice más fuerte, me hice más valiente, tomé una decisión que nadie se hubiera atrevido a tomar, hice algo que nadie hubiera decidido tomar en mi familia, cerré un patrón generacional,
Decidí perdonar cuando todo el mundo me decía que me vengara. Decidí soltar. Decidí dejar lo que me hacía daño. Así quiero que terminemos. Y lo que leí esta mañana. Al final el atleta corre por una medalla que se va a desvanecer. Pero tú y yo estamos corriendo por llegar a la gloria de lo eterno. Lo que no se desaparece ni se desvanece. Lo que no es efímero. No te venzas. Pero Pablo también dice que le tocó disciplinar su cuerpo para la carrera. Le tocó disciplinarse. Disciplínate. Este diciembre no te enfoques en las cosas materiales, vuelvo y lo digo. Enfócate en disciplinarte. Disciplina tu vida. Disciplina tu corazón. Si lo puedes hacer. Y hay un Dios que te acompaña. Y los amo.